En la computadora te van a decir lo que hay que hacer. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a poner mucha atención a lo que dice la computadora. Ahora prueba conectas. ¿Es la misma o es diferente? El psicólogo Luis Diego Conejo colabora en la aplicación de una de las tantas pruebas como parte de las sesiones experimentales en el grupo de trabajo de investigadores que se dedica al área de estudio de los procesos neurobiológicos y a la biopsicología en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. El coordinador de ese grupo es el científico Dr. Domingo Campos Ramírez, quien trabaja en ese instituto desde hace más de 25 años. Los investigadores buscan una explicación científica a la interacción entre las diferentes conductas de las personas y los procesos neurológicos y viceversa. Algunos de los temas centrales de investigación del Dr. Campos y sus colaboradores son la regulación emocional, el estrés y la regulación cognitiva, la depresión infantil y juvenil y los trastornos neurodegenerativos. Sí, a mí me parece que Domingo es una persona muy interesante porque ha sido polifacético en su investigación, pero sobre todo en la integración, y es que ha tratado de trabajar con temas tan importantes como es el cuidado parental, y ahora que está abordando la parte de genética cognitiva, es todo el nuevo abordaje que dan las neurociencias a partir de la genética, tratar de explicar funciones cognitivas superiores. Yo creo que en ese sentido la investigación de Domingo, primero, considero de las primeras que se hicieron en el país. Entonces, la neurociencia cognitiva lo que trata es de enlazar todas estas información que tenemos, todo este conocimiento, de cómo es que el sistema nervioso central procesa todos estos tipos de estímulos y hace que emita respuestas el organismo, y estas respuestas tengan que ser coordinadas por otras áreas del mismo cerebro que se vuelve a monitorear, etc. Esto de procesamiento entonces de la información pasa por zonas distintas del nivel del sistema nervioso central, en el nivel, digamos, de la parte central del sistema nervioso. Eso se procesa en términos de neuroquímicos. Estos neuroquímicos son proteínas que vienen programadas en una gran medida en los genes. Entonces, existen situaciones en donde estos genes, que son lo que nos heredan nuestros ancestros, nuestros padres, tienen variaciones que hacen que las personas no procesen todas a la misma velocidad, o con la misma intensidad, o con la misma eficacia, o con la misma eficiencia. El término cognitivo o cognoscitivo es el acto o proceso de conocimiento que incluye tanto la conciencia como la capacidad de juicio. Hablar de lo cognitivo supone el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la capacidad simbólica, la resolución de problemas y la creatividad. De ahí entonces esto de la neurociencia cognitiva evolucionaria, sustentada en la genética del comportamiento, porque al fin y al cabo lo que tratamos es de enlazar los genes con las salidas, es decir, con las conductas, con el comportamiento, con la forma de ser, con la personalidad, con la inteligencia, enlazando todo, genes, ambiente, familia, socialización, en el desarrollo. El Dr. Campos es el primero en Costa Rica que se involucró con la genética cognitiva y es el primero que, después de tener un doctorado en Alemania, prosiguió con el posgrado de genética humana en la Universidad de Costa Rica. Que si nosotros logramos explicar mejor de a dónde provienen las variaciones que llevan a conductas distintas, podemos entonces más fácilmente diseñar una estrategia de intervención orientada por la parte bioquímica, o por la parte conductual, o por la parte de interacción, o la parte psicopedagógica. Verdaderamente, el psicólogo Domingo Campos es una persona difícil de caracterizar. Ha incursionado en tantos campos del conocimiento que su enorme experiencia y formación académica no alcanza para definirlo en pocas palabras.
Con solo revisar sus publicaciones se puede apreciar la diversidad de temas investigados, en donde enlaza la psicología con la política, con la sociología y en los últimos años ha contribuido con la ciencia del desarrollo cerebral. El Dr. Campos forma parte del Consejo Asesor del Programa Institucional de Investigación en Neurociencias que dirige el Dr. Fornaguera. Bueno, Domingo aporta en muy diversas formas al programa. Una, en su profundización y manera de ser muy estricto en lo que es diseño experimental. Entonces ha ayudado muchísimo a nuestros diferentes proyectos, aunque no tengan nada que ver con cognición propiamente dicho. Y aporta la otra parte, que es a la rama de la genética, junto con el diseño experimental y sobre todo al ser crítico. También es miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular. Es una persona con mucho conocimiento sobre estadística. Dirigió el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la unidad más antigua dedicada a la investigación en la Universidad de Costa Rica. Muchos de los desarrollos en estadística, en medición, en psicometría, se hicieron acá debido a nuestra responsabilidad de las pruebas de admisión. Posteriormente, ¿verdad? Cuando yo asumí la dirección, lo primero que hice fue fortalecer toda la parte que tenía que ver con métodos, con técnicas, con modelos de análisis, ¿verdad? Y afortunadamente la dirección posteriores, los directores posteriores se han preocupado de que también se fortalezca eso. El otro componente vinculado en términos eminentemente técnicos ha sido el diseño de experimentos, ¿verdad? Entonces, la medición, la estadística, la metodología es el lenguaje común de la ciencia en términos de la investigación. Y el diseño de experimentos es una de las estrategias y herramientas más poderosas que nos permiten enlazar psicología con todas las disciplinas básicas. Domingo Campos realizó sus estudios primarios en la Escuela Finca Damas y la secundaria en el Colegio Técnico Monseñor Sanabria. Empezó a estudiar economía para llegar hasta las neurociencias. Que se vincula con hábitos o áreas de los lóbulos frontales, probablemente la Es una persona muy colaboradora. Siempre que uno le pide un favor a Domingo, ahí está. Es una persona que tiene una manera de comunicarse que, ¿cómo decirlo? Es particular. Es particular y entonces tal vez a los costarricenses no les guste mucho, porque él es muy directo. Creo que Domingo es una persona que hay que sacarle el jugo porque tiene una formación multidisciplinaria muy vasta y que me gustaría sacarle más provecho aquí en el programa. Lo que pasa es que como pasa más tiempo en el IIP, entonces aquí casi no lo hemos logrado sacar, pero yo le mando estudiantes a cada rato y él siempre colabora. O sea que, en conclusión, colaborador sería una buena palabra para Domingo.